Bueno, primero que nada quiero agradecer a On Think Tanks y también al IEP por esta invitación y compartir con ustedes desde otro enfoque, el del político, de qué manera nos informamos, qué pensamos de los think tanks y de qué manera podemos construir opinión a partir de los insumos que nos brinda esta sociedad de la información. En primer lugar, el campo de acción de un político tiene que ver con dos corrientes fundamentales. Una es la de la formación de opinión inmediata en base a la coyuntura y la otra la de la construcción de políticas públicas. En ambas, los elementos que tenemos que utilizar para ir en estos derroteros son disímiles. Por ejemplo, si de lo que se trata es de formar opinión sobre un determinado tema, pues es obvio que las redes sociales hoy en día constituyen una herramienta valiosísima, pero no son sostenibles en el tiempo. Muchas veces las redes sociales, la información que nos viene por Twitter, por Facebook o en los portales que puede haber de diversos medios de comunicación, es episódica. Y uno ve, por ejemplo, cómo conforme uno ingresa a los portales de los medios de comunicación, la información va cambiando minuto a minuto. Y eso genera una suerte de tensión permanente para no quedar uno desfasado respecto a la información. Desde ese punto de vista, el Twitter es muy importante, porque nos permite estar enlazados permanentemente con la información. En cierta medida soy de los políticos tradicionales que toda la mañana desayunan con sus periódicos. Es decir, yo compro 6 periódicos en forma diaria y sí he cambiado mi rutina de lectura. Hoy día empiezo por la parte económica. Considero que Gestión, y eso no es un publisher, es uno de los periódicos más completos que existe. Luego paso por otros periódicos más serios, más tradicionales, pero últimamente me estoy informando, aparte de Gestión, con 2 periódicos más, y sí leo todas las columnas de opinión. ¿Por qué digo informando con dos periódicos? Porque las noticias se repiten en todos los medios, y en las columnas de opinión es donde uno ve en cierta medida la diversificación. No soy muy amigo de la televisión matutina, no veo televisión en las mañanas, sí en las noches, aunque la noche ya tiene un vacío desde que no está Rosa María, pero de todas maneras... Queda gusto, claro. Bueno, ¿y por qué digo de que es importante la formación de opinión y los medios de comunicación en la noche? Porque tal vez, y esto se demuestra por estudios brasileños, los procesos de formación de opinión no se dan tanto en la mañana como sí en la noche, donde uno está con una actitud más reflexiva. Y es allí donde, independientemente de la coyuntura, yo pienso mucho en esa tremenda debilidad que tiene la política peruana al no contar con think tanks eficientes en cada uno de los partidos políticos. No me estoy refiriendo, por si acaso, a los think tanks como GRADE, el IEP, el IPE, que son ajenos a los partidos, sino que los partidos tengan sus propios centros de pensamiento. Si nosotros comparamos con los vecinos, por ejemplo Colombia o Chile, en el cual los partidos políticos tienen sus centros de pensamiento, eso le permite a los políticos gozar de evidencia empírica, de datos, que le permiten construir políticas públicas sobre la base de experiencia, sobre la base de hechos comprobables, sobre la base de la solidez de la estadística. Acá en el Perú no es así. Y yo noto de que eso está generando un gravísimo problema. El problema que los think tanks están siendo sustituidos por el cabildeo, por los estudios de abogados, por algunos intereses creados. La debilidad de la política, incapaz de construir políticas públicas, la ausencia de think tanks está haciendo que participen con mayor agresividad los estudios de abogados, los proyectos de ley, las iniciativas, la defensa de intereses que están viniendo por el lado del lobby, lo cual no está mal, porque en algunos casos está regulado, pero la debilidad de la política y la incapacidad para generar políticas públicas sobre la base de los propios planes de gobierno, que son fuentes de políticas públicas, hace que los partidos caigan en las redes de lo que muchas veces solamente están defendiendo sus intereses. Por eso creo yo de que se tiene que dar un gran debate alrededor de la necesidad de que existan centros de pensamiento o think tanks en los partidos políticos, por razones como la siguiente. Los partidos despiertan sus neuronas en épocas electorales para hacer sus planes de gobierno. Esos planes de gobierno son proveedores de políticas públicas, inspiradores de políticas públicas, pero no se desarrollan. ¿Y por qué no se desarrollan? Porque no existen esos tanques de pensamiento que permitan elaborar, por ejemplo, los proyectos que le permitan, si un partido político impulsa la regionalización,
que me permitan ver cuáles serían las iniciativas legislativas que se necesitan para impulsar la descentralización, el manejo presupuestal, la generación de capacidades en las regiones, etcétera, etcétera. Esos insumos no vienen de los partidos. Muchas veces se tiene que recurrir a centros especializados que tienen data focalizada y no necesariamente la que tiene el partido. Entonces, allí se inicia una gran fractura, que es la que genera una política débil, la que nos diferencia de otras latitudes. Por ejemplo, yo admiro mucho los centros de pensamiento vinculados a los partidos políticos chilenos. Inclusive hay estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo del papel que juega el Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, Expansiva, Chile siglo XXI, etcétera, etcétera, como grandes proveedores de ideas para que los partidos las consoliden ante la opinión pública. ¿Cuál es el modus operandi? El partido político genera el tanque de pensamiento, el think tank genera un proyecto, una idea sobre la base de evidencia empírica. El político, por la facilidad que tiene para comunicar, educa a la población sobre la necesidad de esa política pública, se construye una corriente de opinión y se consagra en el Parlamento. Acá vemos que no existe eso. Muchas veces se imponen las leyes y después vienen los retrocesos, porque no hay ese proceso de construcción, de formación de opinión, que tiene que nacer en el think tank, comunicarse con el político, consolidarse en el debate público a través de los medios de comunicación y consagrarse en el Congreso. Es por eso de que es fundamental que empecemos a trabajar activamente sobre la necesidad de think tanks en los partidos políticos. Eso va por el lado del financiamiento, pero ese es otro debate. Lamentablemente, a diferencia de Chile o de Colombia o del mismo México, estos tanques de pensamiento no se pueden desarrollar porque los partidos no tienen recursos económicos que permitan convocar a profesionales de primer nivel para que desarrollen estas ideas que van a ser la base de sus políticas públicas. ¿Qué recomendaciones le daría yo a los think tanks o centros de investigación para este proceso de construcción de políticas públicas? En primer lugar, creo yo que el gran error que se está cometiendo en la actualidad en los think tanks peruanos es que muchas veces las investigaciones están alejadas de lo que son los intereses nacionales. Hay investigaciones que pueden ser muy exquisitas, muy profundas en determinados temas, pero que no necesariamente pueden terminar en políticas públicas. Yo creo que si los think tanks, los vigentes en el país, empiezan a trabajar más activamente con los partidos en general y empiezan a encontrar en sus diversos planes de gobierno iniciativas comunes y empiezan a brindarle alguna iniciativa con la cual estén de acuerdo, evidencias empíricas, ¿no? Datos, estadísticas, experiencia, que es muy importante, podríamos empezar a generar un círculo virtuoso que permita trabajar de manera alineada a los partidos con los centros de pensamiento. Hoy en día hay una fractura total. No existe esa comunión que debería haber entre la generación de la idea y cómo se plasma en la sociedad y que genere un impacto y un bienestar. Y es necesario revertir eso porque la calidad de nuestras políticas públicas definitivamente es muy pobre, porque está atada a la coyuntura, no es sostenible en el tiempo y muchas veces se basa sobre iniciativas de intereses de parte y no sobre la base de evidencia empírica, que es como trabajan los think tanks para que de esa manera estas sean plausibles de llevarse a cabo. ¿Qué malas prácticas y buenas prácticas observo? Dentro de las malas prácticas, el proceso comunicacional creo que es un tremendo déficit. Una mala práctica vigente en nuestro país y que tiene que ver con las fuentes de financiamiento también de los think tanks interesantes es, por ejemplo, la posibilidad de tener sus investigaciones descargables, a la mano, sin necesidad de que eso represente un costo. Cuando uno ve los think tanks más importantes del mundo, casi todas sus publicaciones, podría decir todas, son disponibles para ser descargables. En el caso de nuestra realidad peruana, libros extraordinarios de primer nivel muchas veces no son disponibles. Es decir, los portales de los think tanks peruanos, en su gran mayoría, son como una especie de vitrinas en la cual se muestra el conocimiento, pero muchas veces uno no puede tener acceso, y eso tiene que ver con el financiamiento. ¿Por qué? Porque en nuestro país, a diferencia de otras latitudes, los empresarios no han entendido la importancia de financiar a los centros de pensamiento como una forma de mejorar el mercado a través de la mejora de la sociedad con las ideas. Yo creo que si la empresa peruana entiende de la importancia de financiar la creación de ideas, el Perú podría empezar a transformarse en un mediano y largo plazo. El otro punto
es el que tiene que ver con la política comunicacional, los anuncios y sobre todo la forma como se transmiten las ideas. El prestigio que va de la mano de los think tanks peruanos, lo que mencionó Rosa María, todos son prestigiosos, necesitan tener caras más visibles y más permanentes ante la opinión pública. Un minuto. Entonces, necesitan tener caras más visibles para que generen ese proceso de formación de opinión que luego se traslade a la política y de la política a los respectivos centros de consagración y normatividad o legislación. El mismo Banco Mundial indica que una forma de medir el desarrollo de un país es a través de la calidad de su debate público, y el debate público es el que se da en los medios de comunicación. Y si nosotros vemos qué tipo de debate se da en los medios de comunicación, pues veremos si estamos en vías de ser desarrollados o no. Entonces, es necesario discutir grandes temas, pero para eso estos centros de pensamiento tienen que tener personajes visibles que empiecen el sendero que luego se va consagrando a través de la actividad política. Buenas prácticas, benchmarking, hay mucho. Uno de ellos tiene que ver con la forma como se desenvuelven los think tanks colombianos, mexicanos o chilenos. La provisión de ideas no puede ir de una manera aislada de la clase política. El problema es que muchas veces en el proceso comunicacional hay otra fractura. El técnico que quiere brindar una información al político y el político que no tiene la altura técnica para recibir la información. Es decir, el desnivel que hay con la política. Pero ese es otro debate. Es necesario de que haya cierto nivel de equidad tecnócrata, profesional, para que el político sea receptor, conductor y formador de opinión a partir de los datos que le dan los think tanks.